Está Víctor Hugo Morales en línea. ¿Podemos decirle otra vez, y con mucho gusto, feliz cumpleaños, Víctor Hugo? Sí, muchas gracias, Adrián. Feliz cumpleaños. Para toda la gente ahí, muchas gracias. No teníamos buen wifi y nos hemos venido al hotel para poder conversar. Así que aquí estoy a la orden y muchas gracias por el saludo. Qué enorme gentileza, Víctor Hugo, por encima trasladarte para que te podamos saludar nosotros a vos, y agradecerte cómo nos has hecho vivir y vibrar el último mundial, que es parte de una larga saga de emociones que nos has regalado, Víctor Hugo. ¿Cómo lo viviste vos? Lo viví con una intensidad, creo que mayor todavía que la del 86. Había un clima en la Argentina que tornaba insoportable la idea de perder, y eso agigantaba la expectativa, la emoción, los miedos, la angustia, la felicidad, todo muy potenciado justamente por la característica tremenda que tuvo en la Argentina, de la que éramos plenamente conscientes, y por supuesto también la que se generaba entre los que estábamos en Qatar, y eso tan formidable que sucedió en los estadios, con la alegría de tantos argentinos, pero con un dato nuevo, que es la enorme adhesión que despertó la Argentina como tal, probablemente por la influencia de Messi, pero me da la sensación de que nunca un seleccionado de cualquier país estuvo tan acompañado por ciudadanos de otros países. Todo esto configuró un panorama muy excitante, del que no te podías apartar un minuto, y en consecuencia será un mundial muy pero muy perdurable. ¿Te sorprendió el fervor con el que se celebró este mundial? Vos que tenés recuerdos de otros mundiales, digamos, ¿no? De otros mundiales obtenidos, disfrutados. A mí, que yo tengo uno también, recuerdos, el de 78 más lejano y en otro contexto de país y de sociedad, pero el del 86 no tuvo, por lo menos yo no lo recuerdo con el fervor que se vivió esta celebración. ¿Te sorprendió en tal caso? ¿A qué se lo adjudicas? Yo creo que se veía venir, ya antes del Campeonato del Mundo, después de lo que ocurrió en Brasil, con esa resurrección formidable de Messi en el corazón de la gente, se veía venir un gran mundial. Nos apaciguó un poco el debut, pero yo no perdí nunca la esperanza y la mejor expectativa por ese resultado accidental que se dio en la apertura del Campeonato del Mundo. Me parece que la diferencia con el 86 es la proliferación de los elementos mediáticos que juegan un rol muy importante en la transmisión de los hechos y que a veces juegan positivamente, como también pueden hacerlo de una manera negativa. Pero esta vez jugó todo a favor de una increíble alegría y disposición a la felicidad de los argentinos unánimemente. Así que creo que esto marcó una etapa insuperable en el pasado. Sabes que hablando con tu compañero de aventuras y de transmisiones, Alejandro Apo, él nos comentaba que también hay un componente, por supuesto, del fútbol forma parte de nuestra cultura popular, y él decía que evidentemente había algo de alegría retenida, ¿no? Algo no digo de un país triste, porque bueno, la Argentina no reviste esa condición, pero sí de alegrías retenidas, ¿no? Por mucho tiempo, que por eso también el fervor, sobre todo el fervor callejero popular tan masivo que vimos días pasados. No sé si coincidís con esa idea. Es una posibilidad muy atendible. Sí, no ha sido una buena etapa entre la pandemia y lo que vino después de la pandemia. Fueron muchos años, no solo para la Argentina, de una realidad frustrante, con lo cual algo que te dé una esperanza y que te dé la posibilidad de ganarle un ratito a la vida, me parece que es muy bienvenido. Sí, tiene que haber algo de ese componente, de convertir la tristeza y la frustración en alegría y en poder demostrarla. También me parece que el Mundial en sí mismo fue despertando una gran expectativa propia de un pueblo muy futbolero que tenía la esperanza real, respaldada después en los hechos, de que podía ganar el Campeonato del Mundo. Y eso también jugó a favor.
Yo creo que en algún momento tanta expectativa y tanta sensación de que se podía ganar generó algo que a mí me perturbaba muchísimo, y era la insoportable idea de perder. Y por suerte eso no se dio, porque de la misma manera que se ha vivido esta alegría, me parece que nos hubiéramos hundido en una depresión tremenda, en una tristeza infinita, y que la tristeza hubiese durado mucho tiempo. Las alegrías son más efímeras, la tristeza se instala ahí como una sombra que reaparece de pronto y que se extiende en el tiempo hasta que te den una buena revancha. Y como las revanchas son cada 4 años, y como quizás nunca más se puede tener un equipo en el cual Messi esté en el más alto nivel, yo creo que el próximo Mundial Lionel lo puede jugar, porque ahora ya nada le exigen, y así mismo él tampoco se exige nada, y me parece que la chance de que juegue el Mundial, pese al anuncio que hizo, es altísima, o por lo menos para considerarla con una cierta prudencia. Pero la selección tenía a ese Messi en el momento cumbre de todo lo que como futbolista ha sido y es, y esto agigantaba también la ilusión de que se podía ganar, y la ilusión de ganar es un combustible muy interesante para un pueblo, y lo hemos aprovechado al máximo. Estamos, casi que da pudor advertir que estamos hablando con Víctor Hugo Morales, porque debe ser, Víctor Hugo, la voz más de las voces más características de la historia de la comunicación argentina, y sin exagerar lo digo, sin endulzar la píldora, como se dice habitualmente. Ahora, me llama la atención que este elogio que vos hacés de Messi proviene de alguien que trató mucho a Diego también, y no porque vos hayas confrontado uno con otro, sino porque aún hoy hay quienes lo confrontan. ¿Cómo argumentás vos cuando alguien confronta a Messi y a Diego? No solamente como jugadores, sino también como referentes, ¿no? Porque algo de eso vimos también en la cobertura mediática de este Mundial, ¿no? No, Diego es un referente único en la historia, y como futbolista es el antecesor de Messi. Hay una continuidad de ambos. Messi es la continuidad de Diego, y no hay manera de, por lo menos en mi ánimo, de establecer ningún tipo de competencia. Ambos llegaron a lo máximo, a lo más alto, y me parece que no, es imposible dividir las virtudes. Uno fue más que otro en qué, y en eso yo sostengo fuertemente que no hay una diferencia que permita la comparación. Lo que hay es una continuidad de esa suerte, fortuna inmensa de los argentinos de haber generado 2 futbolistas que en los últimos 40 años permitieron que la Argentina supiera que tenía el mejor jugador del mundo. En el caso de Messi habrás visto, no sé si las viste, las expresiones de enojo de algunos medios de comunicación, particularmente de Clarín y Nación, cuando Messi hizo ese comentario respecto a un jugador de Holanda, popularizó su forma de expresarse de algún modo, a diferencia de lo que habitualmente lo hace en público Messi. ¿Lo viste en tal caso? ¿Te impresionó de algún modo eso que viste de la cobertura de los medios sobre Messi y sobre la selección en particular? Sí, y a Scaloni también. Y a Scaloni también. Daño. Sí. Hay un título de Clarín que es una vergüenza. Yo creo que se resistían fuertemente a que la Argentina viviese una alegría del tipo ganar un campeonato del mundo. Pensaban que eso se trasladaba a otros factores y que iba a ocultar lo que ellos tratan de mostrar mientras ocultan todo lo demás, que ya se sabe es el procedimiento periodístico. Periodístico no es la palabra, porque han tirado por los aires, han prendido fuego a todos los manuales. Sí, es evidente que no les gustaba la idea de que la Argentina fuera campeón del mundo, preferían que quedara un margen para la crítica, hubieran despedazado a Messi, a Scaloni, a la selección por cualquier motivo, y estaban agazapados, como siempre,
esperando el mal. Por otra parte, esas son impotentes para pensar en positivo. Todo lo tienen que hacer desde el daño y desde la malicia. Es gente que está muy pero muy enferma y lamentablemente colaboran con la enfermedad de millones de personas porque tienen un inmenso poder. Así que no dudo de la actitud negativa que tenían frente a la posibilidad de que la Argentina ganara el campeonato del mundo. Ahora yo que se tratan de subirse un poco al carro, aunque el día lunes siguiente al campeonato del mundo hicieron la peor demostración periodística de avaricia por el dinero y de desprecio por el valor que tenía la Argentina. Envolvieron su diario en paz, que era en publicidad, una publicidad que no sé cómo Quilmes aceptó o pidió o sugirió, acaso porque no acompañó a la selección y seguramente lo habrá hecho alguna otra cerveza, yo no estoy al tanto de eso, pero todo me dio una infinita vergüenza. Mientras los diarios de todo el mundo, y cuando digo todo el mundo no quedan lugares excepcionales, mostraban la fotografía de Messi con la copa, del seleccionado, y titulaban con mucho respeto el triunfo de la Argentina, ellos estaban envolviendo los diarios en publicidad, avariciosos como son, despreciativos de lo que es la alegría, dieron una demostración plena de cómo son, de quiénes son y de cómo actúan. Por lo tanto, la respuesta va de suyo, tenés mucha razón en el planteo, no tenían muchos deseos, más bien pocos, de que la Argentina ganara el campeonato del mundo. Y esto es algo muy demostrativo de qué es lo que han hecho en general con la vida de la Argentina de este tiempo. Siempre han jugado de esa manera. Esto con el fútbol, trasladado a la política, es lo que hacen día por día para causarle mucho mal a una Argentina que ellos no quieren si la gobierna aquel sector político que no los representa como factor de poder. Por lo tanto, han sido lo mismo de todo lo que hacen cada día, esta vez trasladado a la selección y al título mundial. ¿Sabes qué? Te escuchaba y pensaba en una frase que se aplica habitualmente a la política, que es que la élite económica, el macrismo, como representante político de esa élite, odia al país que quiere gobernar, ¿no? Y esto tiene múltiples manifestaciones. Y pensaba que hay una acepción mediática de esta frase, que es odian a la sociedad a la que le hablan, ¿no? Porque querer la tristeza de una sociedad es odiarla de algún modo. Ellos tienen su factor de pertenencia, ellos le pertenecen a un sector al que por otra parte han construido, han modelado, han perfilado, y a los que quieren es a ese tipo de personas que han construido. En el fondo, el desprecio está destinado a un sector que es por lo menos la mitad de la gente del país, pero como esa mitad les ha votado negativamente en la última elección, no hubo perdón para ese comportamiento, y todo el daño que puedan hacer al trabajador, señalando sus necesidades, a los científicos desconfiando de su utilidad, a los docentes, a los jóvenes, todo lo que sea dañado para ellos es agua en su molino, porque piensan que con toda esa suma de frustraciones que ellos procuran, y les hubiera venido bien la frustración de no ganar el campeonato del mundo, hunden a la sociedad en una especie de depresión de la que sale el disconformismo, la bronca, la rabia, y eso determina que algunos crucen la vereda porque no hacen un estudio profundo de lo que pasa en el país, y pasan a los sectores de la derecha. La frustración siempre es una invitación para la gente de la derecha en estos casos, y en eso es en lo que trabajan, en lo que viven hurgando con una maldad diabólica. Para mí son representantes del diablo. Si hay Dios, hay diablo, y hay quienes tienen a Dios en el corazón y hay quienes tienen a
al diablo en el corazón, y me parece que el comportamiento es que tenés que ser un tipo cuyos sentimientos están en manos de algo diabólico para vos no querer, para vos tener ganas de que la selección se frustre, para atacar a su director técnico, que ha sido tan ejemplar en cada uno de sus actos y en el manejo del grupo, tan responsable de lo que ha pasado. Sin Scaloni ahora, sin esto que hizo Scaloni, yo no sé si habría otro que pudo haberlo hecho. Es decir, dudo que sin Scaloni pudiese haberse conseguido el título. Sin Messi también dudo, y creo que todos, de que se pudiese conseguir el título, porque es el plus muy significativo que tiene el seleccionado. Entonces, a esa gente ellos quisieron ir preparando el terreno para aniquilarlos. Ya sucedió, ya les pusieron en la tapa del Clarín a Messi sentado en el campo de Rusia y hablaron de que había terminado una era, o sea, la era Messi del fútbol argentino. Ellos viven terminando con todo lo que sienten que no los representa cabalmente. Entonces dan por terminados partidos políticos, dan por terminados jugadores de fútbol y dan por terminadas las chances de la selección argentina, en este caso. Vos sabés que también dan por terminada a veces y trabajan contra las reputaciones, que en esta época de redes sociales están muy expuestas, y vos sufriste en las últimas horas, y se viralizaba en las redes sociales, una expresión de odio. Una expresión de odio que han sufrido muchas personas, pero en tu caso se viralizó tu respuesta también. ¿Cómo lo viviste vos, Víctor? Estamos hablando de este escrache al cual respondiste, y aplaudimos de pie tu respuesta, por lo menos desde este humilde espacio. Sí, me vienen muchas ideas a la cabeza. Por un lado, me apena que hayan sido capaces justamente estos medios de poner a la gente en este nivel de odio. Vos imaginate, Adrián, hasta dónde ha ido la capacidad de odiar de una persona que viene feliz, viene dulce, del privilegio de haber estado en Dakar, evidentemente estaba con sus hijos, venía de ganar el campeonato del mundo, porque todos sentimos que cada uno de nosotros había sido también un ganador del mundial, y con todo eso igual tiene ganas de hacer daño y de mortificar a una persona, de amenazarlo, de, como decís vos, de escracharlo, de hacerlo sentir mal. Tenés que estar habitado por mucho odio. Tal es el sentimiento negativo que tiene él y que tiene muchísima gente, que en el fondo termina dándote pena, pero también pena porque con gente así es muy difícil reconstruir el tejido social. Por lo tanto, se viven estas cosas con mucha aprensión, ¿no? A mí me pasa, como a cualquier persona pública, que de vez en cuando me griten algo, pero te lo gritan de lejos, de la vereda de enfrente, no pasa nada. Yo soy medio sordo, a veces ni los escucho cuando ha pasado, y me quedo preguntando, ¿me insultó o me elogió? ¿Me dijo campeón o me dijo otra cosa que rima con campeón? Entonces eso pasa, pero cuando el asunto es cara a cara, cuando alguien se anima a mirarte a los ojos para amenazarte, para acusarte de las sandeces que le han metido en el corazón, te da mucha pena. En el momento yo no le di paso a la pena, le di paso al rechazo fuerte que me produjo ese desafío, esa actitud tan miserable, y lo lamento en el fondo, porque es como traicionar el amor de mucha gente. Yo siempre me he defendido con el amor también exagerado que muchas personas me dispensan, y enfrascado en eso, envuelto en ese amor, protegido por ese amor, yo me he bancado muchas cosas, pero esto de pronto estalló de esa manera, y yo siento que defraudé a los que les he dicho muchas veces que su cariño, su afecto, su abrazo, la tibieza de su trato hacia mi persona me protegen, y que por eso yo puedo no reaccionar frente a algún tipo de agravio. Pero bueno, pasó lo que se vio, y yo le pido disculpas a la gente a la que defraudo por eso, no porque digo palabrotas, que trataban
de recorrer el camino de quien no me merecía ningún tipo de respeto. Yo soy un tipo bastante cuidadoso en el lenguaje, porque hablo por radio y hablo por televisión, y me parece que yo no puedo entrar a la casa de una persona con una grosería, con un pensamiento que sea irrespetuoso para lo que se está esperando de un comunicador. En ese sentido soy bastante, te diría, extremadamente cuidadoso, pero a quien vos sentís que merece ese rechazo, ese trato que le di, bueno, en ese sentido y por esa persona naturalmente no siento ninguna aprensión, dado lo que pasó. Pero es muy significativo, muy demostrativo, Adrián, hasta dónde hemos llegado en ese odio que ellos miman, protegen, acarician todos los días, los diarios, los canales de televisión que juegan de la misma manera, el desparpajo del que hacen gala para mostrar ese odio y casi sentir que ya no les vale la pena otro tipo de comportamiento. Es una inmensa tristeza. Vos marcabas también en ese video que se viralizó que estaba esta persona con sus hijos, ¿no? Con lo cual, lamentablemente, ese odio se transmite del modo más potente que se pueden transmitir las cosas, que es en el ámbito familiar. Ahora, bueno, vos te manifestás afligido por la ofensa que pudo haber implicado para alguien que vos te manifestás de esa forma. No sé si viste las redes sociales, pero tenés un abrumador respaldo, una enorme cantidad de muestras de cariño de un montón de personas que aparte te han subido al Olimpo de la comunicación, que implica putear bien, Víctor Hugo. Vos sabés que no es fácil putear bien, y estás en ese Olimpo que para los comunicadores es un ámbito selecto, hay que saber putear bien. No sé si vos lo ensayaste o te sale naturalmente. Sucede, Adrián, que hay también mucho cansancio moral de mucha gente. Primero porque en todos los casos las personas son agredidas, lo que pasa es que no trasciende públicamente, que agreden en la oficina, te toman el pelo, te cargan, insultan, no respetan. Vos podés estar haciendo compras en un mercadito y entra alguien y en voz alta dice cualquier disparate sin imaginar que eso puede ser ofensivo para el resto de las personas que están allí. Son muy agresivos y te van cansando. Está el alma de, yo te diría, de millones de personas muy agotadas, porque además te pegan en lo personal, te pegan dentro de la familia, porque se agrandan y porque dicen brutalidades sin ningún asidero, pero se llevan por delante, gritan, y cuando querés explicar se dan vuelta y no quieren escuchar nada. Todo esto le pasa a todo el mundo permanentemente. Entonces hay un cansancio de esa agresión a la que finalmente no respondés y terminás callándote. La gente tiene el temor a expresarse de, si a vos no te gusta una película y 20 personas en una cena están diciendo qué buena es la película, vos no te animás a proponer tu punto de vista porque está dominado, y ellos, como son tan agresivos, te hacen creer que son muchos más, que son mucho más poderosos, no tienen límite. Y después está la agresión que se vive ya no solamente en el ámbito familiar o de trabajo, sino la agresión de los hechos políticos que vive la Argentina. Yo charlaba con nuestro querido colega Carlos Ulanowski de este tema. Te abofetea la Corte Suprema de Justicia, te abofetea que Milagro Sala esté todavía en la cárcel, te abofetean con los títulos de los diarios, te abofetean con la mentira, te pegan cuando en la evidencia total y absoluta del intento de un crimen son capaces de decir que fue supuesto el crimen y que fue organizado por la víctima. Entonces te pegan de una manera tan impiedosa. Yo creo que desde el suicidio de Nisman en adelante, a la sociedad argentina ya no solamente le han mentido, la han estafado con el periodismo que hacen,
sino que la han agredido permanentemente, la han despreciado. Hay que ser muy despreciativo para ver la actitud de la Corte Suprema de vergüenza que tiene hoy día la Argentina, que pone que la coparticipación de las ciudades 2.9, sin aclarar de dónde sacan el número, porque nada tienen que aclarar ellos, desde el poder brutal que tienen, y hacen una especie de reparto de la diferencia entre lo que quiere el gobierno de la ciudad y lo que ya está dando el gobierno nacional. Y lo hacen en nuestra cara, lo hacen con un desprecio y una desconsideración tan grande. Y esto es lo que motiva ese cansancio moral que tenemos todos. Es probable que en mi conducta del otro día frente a ese personaje tan... no quiero recorrer caminos, tan miserable, para decirlo de una, frente a ese personaje y lo que se le decía, sintieran que muchos, por lo menos, estaban diciéndole a alguien a lo mismo por ese cansancio que se tiene. Me da la impresión de que por ahí puede venir lo que sí me consta, y por supuesto me alivia el alma, me calma. Yo estoy en el exterior, un poco ansioso, estaba disfrutando y de pronto esto vino a convertirse en una barrera en mi ánimo, que procedía de la alegría de relatar el campeonato del mundo, de que las cosas habían salido bastante bien y que la Argentina era campeón, y nada más lindo para un relator que transmitir para los que te escuchan una felicidad tan grande. En fin, estaba todo dado para que estas pequeñas vacaciones que me tomé aprovechando el viaje a Qatar fuera un deslizamiento suave y agradable de caminatas por ciudades que amo y que me gustan mucho, con mi esposa. Estaba todo bien, estaba todo dado, y estás sentado en un lugar tomándote un café y un tipo te lo arruina. Es pesado el tema, es muy injusto, y como vos decís, estaba, yo no sé, por lo menos un hijo había del personaje, me parece que eran dos, pero uno que lo que pedía era calma. Estaba desesperado el chico, quizás no sale como el padre, mucho menos si toma nota de lo que es el personaje que le ha tocado en padre. Por supuesto que en padre siempre se lo perdona y siempre se lo quiere, y que se habrá sentido en la necesidad de ser solidario, pero la actitud del chico, que tendría unos 20 años más o menos, era la de un chico que estaba angustiado por lo que estaba pasando, y que además sabía que lo que sucedía tenía un punto de partida en su padre, la conducta de su padre. Por lo tanto, a mí no me podía recriminar nada, y nada me decía, no se dirigió a mí, movía las manos desesperado tratando de poner calma, y debo confesarte que en algún momento fui fin a lo que estaba sucediendo, es decir, quise desentenderme de la situación por el gesto del chico, que yo veía de reojo, lo tenía bastante en la mira, y me desesperaba ese pibe que evidentemente estaba siendo infeliz, una etapa preciosa. Viene él también del Mundial, de la alegría con su padre, ver el Mundial con el padre, y de pronto estar enfrascado en escuchar que le decían todas esas cosas a su propio padre. Le tiene que haber dado mucha vergüenza, pobrecito, al pibe, y yo creo que incidió, ahora lo estoy pensando, recién ahora, sí, pero puede haber incidido en que yo en algún momento dije basta ya, y por suerte vinieron unos colegas a rescatarme. Lo que se ve está minimizado, porque el personaje, cuando gira, después de estar parado delante de mí, muy encima, cuando gira, él ve lo que yo no vi, la cámara de Fox Sport, una chica de Madrid y un cameraman de Fox Sport que habrán pensado que era una nota deportiva y colaboraron con esa viralización. Fue extraño porque la chica, la periodista, la colega vino hasta a verme después del suceso para decirme qué barbaridad, que estoy indignada. Bueno, yo pensé que eso implicaba que no iba a salir algo que finalmente pudiera dañar la situación, pero a veces la tentación periodística de estos tiempos es
si es malo, pero va a ser comentado, dale que va, dale para adelante. Así que el episodio tuvo su peso, y ahora, por suerte, agradezco a toda la gente que estableció defensas, que manifestó su indignación, porque ya estoy a buenas, pero me pasé ahí 24 horas, una noche, preocupado y angustiado, porque finalmente, como te decía, yo soy responsable de mi persona, de mi personaje, ante mucha gente, eso es evidente, y te da mucha pena defraudarlos y que se sientan incómodos, y que de buenas a primeras, el tipo que nunca escuchan decir una palabrota, aunque ya expliqué por qué eso es así en la conducta como comunicador, de pronto aparece con esa fuerza diciendo las cosas que dije. Pero ahora, entre los mensajes que me llegan, yo no entro a las redes, ni siquiera sé hacerlo, y esta charla, por ejemplo, con vos, que sirve hasta de catarsis, me estoy sintiendo ya mucho más aliviado, mucho mejor, y hoy, enteramente hoy, ya fue un muy buen día, y es como que recién en este momento estoy empezando las breves vacaciones que me impuse. Bueno, nos alegramos contribuir en eso, y queremos, por supuesto, repetir el deseo de un muy feliz cumpleaños, con música y todo, para cerrar como nos gusta a nosotros, y entiendo que a vos también, con alguito de arte. Aprovecho para felicitarte y agradecerte también tu obra de teatro, que sé que pasó hace tiempo, no tuvimos la oportunidad de hablar antes, así que ojalá se repita, no sé si estoy metiendo el dedo en alguna llaga, pero ojalá se repita, porque creo que disfrutaste la experiencia, y nosotros los espectadores la disfrutamos mucho también. Bueno, sí, termina un año, no lo va a cambiar este tema, por suerte, ya me siento a buenas con la vida, pero ha sido un año de extraños episodios, extraños no, pero como se concatenaron, escribir una obra de teatro y que vaya bien tan inesperadamente hasta para mí mismo, y participar de la dura lucha política con una cierta presencia desde los medios, y transmitir un campeonato del mundo, que la Argentina campeona del mundo, me parece un balance excepcional. Así que gracias a la vida que nos ha dado tanto, vida, no me debes nada, podría ser mi manera de cerrar esta entrevista, Adrián, que tan generosamente han hecho, por la forma en que la prepararon, la buscaron, etcétera, y qué suerte que nos encontramos. Gracias, Víctor Hugo, gracias por todo y gracias por la charla.